el profesor aquí. Y dice que la barra vertical AC es de 300 en lugar de 400. ¿Se lo ven ahí? En el texto. Y aquí en el dibujo les pone 400. O sea, aquí tiene una posición cuando son 400, pero cuando son 300 milímetros en lugar de 400, digamos que el punto A estuviera más abajo, ¿qué pasaría? Entonces, aquí es por eso que considero que ha de haber alguna variación, alguien dirá, de los resultados que me dices que te digo. ¿Sí tomas 400 o 300? 300. 300. Ah, bueno, entonces no creo que haya problema. Les mandé ahorita la solución, bueno, lo que dice el libro que debe de salir o de dónde sacó el profesor esos resultados, el coordinador. Entonces, bueno, pues ahí ustedes vamos a checarlo. ¿Esto ya lo resolvieron todos? Genia, ¿sí lo resolviste? El problema de tarea, el problema 14. Adrián, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, lo intenté, pero no sale, no ¿No? salió. ¿No salió? No tomé en cuenta eso. Ah, ya, entonces no salió porque no tomaste en cuenta eso. Bueno, pues es que hay veces que hay ciertos trucos que, pues aquí se me hace mala onda que les digan 300 en lugar de 400, ya que nos pongan 400, ¿no? Es para ver si el alumno lee el texto y puede hacer los cambios necesarios. No hay ningún problema, necesitamos nada más checar eso. Entonces me imagino que ya lo hicieron los demás, háganlo bien, háganlo con valor de 300 en esta parte para que no les vaya a causar ningún problema. Aquí deben de ser 300. 300, porque aquí lo menciono, en lugar de 400. Y ya lo analizan y ya, esa va a ser su tarea de esta actividad 2. Pero vamos a hacer algo un poco más elaborado. Como ya les había dicho, vamos a hacer una cruz de Génova o también llamada cruz de Malta. Es el mecanismo de intermitencia, un mecanismo para conteo, distribución y control de cierta cantidad de elementos. Pueden ser elementos granulares, puede ser un medicamento o contenedores que traen algún líquido. Y ese pues está en el problema número 15, que es el que ya habíamos platicado la vez pasada, que es ese disco de color gris, que es el elemento que rota, y la cruz, que en este caso tiene cuatro ranuras, y el punto P, que es el que une a los dos sistemas. Fíjense, ese punto P es perteneciente al disco D, que es de color gris. Cuando entra el punto P a la ranura, mueve a la cruz en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces, pues tendrá una rotación. Cuando el punto P salga de esa ranura, entonces se queda detenido hasta que da otra vuelta y mueve la siguiente ranura. Lo que habíamos visto en una simulación, creo que les mostré de Working Model. ¿Se acuerdan? El mecanismo como tenía el movimiento intermitente. Bueno, pues ahorita vamos a resolver este problema para que, pues que tiene otro grado de complejidad un poquito más elaborado, pero es semejante al que les dejé de tarea. Entonces, para que aclaremos las dudas que se pudieran tener. Y al final hablamos de los resultados. En este problema tenemos presente como si fueran eslabones, lo voy a colocar de color rojo. También tenemos un elemento que llamamos BP, como si fuera una barra, imagínensela, nada más que aquí se lo presentan como un disco. Ahí está. Tenemos otro elemento que podemos llamar el elemento OP. Acuérdense que P, por tener contacto con el disco de color naranja, el disco S, también le pertenece al sistema. Y tenemos una distancia desde el punto O hasta B, que son 2 soportes. Obviamente esos son soportes. Estos puntos que están aquí, el O es un soporte y el punto B es un soporte. Si no, no podrían rotar esos dos discos. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Si se ve el triángulo, nuevamente, en cualquier mecanismo de este tipo, el punto P es el que hace contacto en toda la ranura del disco S. Ahí es donde está el contacto deslizante. Entonces, pues rápidamente vemos que el sistema que está rotando y se desliza, pues ¿quién es? Ay, perdón, disculpe. Déjenme dar entrada al compañero. ¿Quién es el sistema que está rotando? Pues el del disco de color gris, que sería el disco D.
En todo momento va rotando. Mientras que el elemento de color negro, le voy a poner aquí el punto más grande para que lo vean aquí. No sé si se alcanza a ver ese punto, parece que no. Déjenme ver si ya lo puedo poner más oscuro. Ese punto P que está ahí, ese punto P va a hacer contacto en la ranura del disco S. Entonces el disco S va a ser el que tiene contacto deslizante y rotación. Entonces nada más es distinguir cuál es el sistema. Observen que para que tengamos un disco de 4 ranuras, necesita haber una información importante, la distancia entre los dos apoyos. Nos dice que es L igual a la raíz cuadrada de 2 por R. Fíjense muy bien, ese valor no se alcanza a observar. Ahí hay una error de tipografía. Vean, ahí está, raíz de 2 por R. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esos errores, pero les muestro para que ustedes vean que hay veces que pues los libros no imprimen adecuadamente. Entonces, esos detallitos hay que explicárselos al alumno y estar de acuerdo. Ahora bien, aquí nos está diciendo que el disco, en este caso, el disco gris, el disco D, el punto P apenas va a entrar a la ranura y el ángulo phi, desde el elemento horizontal, el eje horizontal, hasta la línea de color rojo, o la línea imaginaria entre B y P, tiene 135 grados. Apenas va a entrar. Si apenas va a entrar, apenas va a haber contacto. Va apenas a darle movimiento al disco S. Obsérvenlo muy bien porque alguna de esas velocidades, omega, nos puede dar 0. Y eso significa que está detenido el disco S, pero va a empezarse a mover. Observen bien ese dato. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí se entiende? Si ustedes tienen alguna duda, o nuevamente lo menciono para que no lo tengan presente. Aquí está en el programa. En este programa nosotros podemos ver ese mecanismo. Aquí está. Lo voy a aumentar un poquito más. Está. Ahí lo ven ustedes. Nada más que aquí el disco que tiene las ranuras tiene 8 ranuras en lugar de 4. La distancia entre el centro del sistema fijo y el sistema, los soportes, pues, esta distancia, pues, tendría otra relación, ya no raíz de 2 en R, ya sería otro valor, otra distancia que viene dada por el diseño de este mecanismo. Pero bueno, aún así, aunque tenga más ranuras o menos ranuras, no hay problema. Lo importante es ver el movimiento que va a manifestar. Y fíjense, este disco, cuando yo le pongo que se mueva, está por un instante quieto y después le da movimiento y se mueve rotando. Pero antes está quieto. Vamos a poner un valor muy pequeño. Vamos a detenerlo y le voy a poner aquí un valor de 30. Vamos a ver si lo puede hacer. Okay. Observen cómo el disco de color verde, que es el disco S, imagínenselo llamándolo así como el problema que vamos a resolver, cómo está quieto. Y cuando entra ese perno de color morado llamado P mayúscula, lo va a empezar a mover, está quieto. Después de que le hace contacto, le da una velocidad angular y una aceleración angular porque va a variar esa velocidad angular inicial con respecto a la final. Pero también cuando sale, lo deja quieto. Entonces, fíjense muy bien el movimiento, porque una vez que calculemos, ese disco S nos va a dar a omega S, por ahí en algún instante nos va a dar un 0. Quiere decir que el sistema no rota. Por esta explicación, que o el disco apenas va a darle movimiento, porque va a entrar apenas, o está saliendo. ¿Sí se logra observar el proceso? ¿El movimiento intermitente? ¿Sí? ¿Ulises? ¿Sí? Alejandro, ¿sí se observa? Ok. Profesor, Ande, dígame. ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. No sé si
Acércate al No sé si micrófono. pueda Ajá. apagar mi cámara sola. Es que se me traba Sí, mucho. apaga la cámara, apaga la cámara, Es que se me está trabando mucho. apaga la cámara, a ver. Gracias, Sí, perdón, bueno, profesor. de nada. Sí, sí, ¿lo observas, Diana? ¿Cómo es el movimiento intermitente del disco de color verde, que sería el disco S, y del disco de color amarillo, que sería más o menos como el disco gris que vamos a resolver, que es el disco D? Pues su movimiento siempre es de rotación, y el punto P sería ese círculo de color morado. Eso es lo que vamos a efectuar, pero la diferencia es que nosotros vamos a tener una velocidad en el otro sentido, va a ser nuestra velocidad en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Aquí le voy a insertar un valor negativo para que ustedes lo puedan visualizar. Un valor negativo y vean cómo va a tener otro movimiento. Gira en otro sentido. Nada más que aquí lo estamos viendo vertical, pero en la realidad en su problema está el disco de color amarillo colocado horizontalmente y la cruz del lado izquierdo. ¿Sí? Es lo mismo, es el mismo principio. Ok, entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues igual es sencillo que lo hemos hecho. Vamos primero a detener este problema. Vamos a cerrar el programa y listo. Nos vamos a dejar de compartir. Vamos a poner ahora sí la cámara y nos vamos a la página o la hoja de color blanco para escribir. ¿Qué problema es? Es uno de los últimos que se aplican en contactos deslizantes. Entonces vamos a colocar aquí, porque se fijaron, hicimos 10 en el primer capítulo y ahorita 15 problemas en el segundo capítulo, o en la segunda unidad. Pues ya tenemos que cambiar a la tercera y luego la cuarta unidad. Vamos a ver entonces. Tendríamos el problema número 15. En este problema, ¿qué nos están diciendo? Voy a colocar el texto para que lo vayamos traduciendo y colocándolo en nosotros en nuestro texto que estamos escribiendo. Nos dice, el mecanismo de Ginebra o Cruz de Malta, son esos dos nombres los que comúnmente se conoce a este mecanismo de conteo, que se utiliza para muchos instrumentos de conteo y en otras aplicaciones donde se requiere un movimiento giratorio intermitente. El disco D, el del lado derecho, que es de color gris, gira, entonces aquí le voy a poner omega D, gira con una velocidad angular constante, omega D, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, de 10 radianes por segundo. Todo ese texto nada más con poner este dato. Ahí está. Y constante. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Luego, ¿qué nos dice? Un pasador P se coloca en el disco D. Por su manufactura está con soldadura o está unido al disco D. Es parte de D. A la hora que haga contacto con el disco S, ahí también le va a pertenecer porque hace contacto, es un punto de contacto. Digamos, es una articulación deslizante. Se coloca en el disco D y desliza a lo largo de varias ranuras, una a la vez, que se cortaron en un disco S. Punto y seguido. Es deseable que la velocidad angular del disco S sea 0 cuando el pasador entra. Eso es obvio. El disco de color, digamos, amarillo, naranja, no sé de qué color es, el del lado izquierdo, debe de estar quieto para que el perno P pueda entrar, porque si está girando, entonces el perno puede no coincidir con una ranura y se trabe el mecanismo o se rompa o se deforme permanentemente. Entonces, esa es la condición. Es deseable que la velocidad angular del disco S sea 0 cuando el pasador entra y cuando el pasador sale por la ranura, como lo vieron en la simulación. En el caso para 4 ranuras, esto ocurrirá si la distancia entre los centros de los discos, L minúscula, es por eso que está en función del diseño, L minúscula sería raíz de 2 y afuera R. Raíz de 2 es la constante. Entonces, cuando tengamos esa distancia entre centros raíz de 2 por R, R es el radio de ese disco, cualquiera de estos dos discos, entonces significa que la cruz de Génova va a tener 4 ranuras y pues que va a coincidir exactamente la ranura con el perno P a la entrada y a la salida. Eso es obvio. Nos están dando el ángulo phi
igual a 135, pero pudiéramos darle otro ángulo. Apenas va a entrar. Podría yo decir 150 grados y ya le estaría teniendo una velocidad angular. El disco S ya tendría alguna velocidad angular porque apenas va a moverse. Bueno, determine, inciso A, la velocidad angular del disco S. Entonces, omega de S es igual incógnita. Y la velocidad del pasador P es como el inciso B. La velocidad del pasador P sería R punto del punto P relativo al disco S o relativo a cualquier punto del disco S. ¿Cómo estoy viendo que se mueve ese pasador si yo estoy en algún punto de ese disco S? Bueno, nos están pidiendo solamente eso, pero es obvio que también necesitamos, al igual que el problema que les dejé de tarea, pues la aceleración angular y R doble punto P respecto de S. Listo. Si nos está diciendo que es constante, pudiera ser en algún momento una de las componentes cero, pero a lo mejor la otra no. Como está quieto y luego se aumenta su velocidad, entonces está presente la aceleración. El texto no me la pide, pero yo le agrego esto para que lo veamos más completo. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué datos vamos a conocer? Pues primero vamos a calcular velocidades. Y vamos a ampliar la imagen para que ustedes vean. Velocidades. Y de velocidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Recuerdan cuál es el soporte del disco de color gris que se llama disco D? ¿Cómo se le llama al punto donde está ese soporte? Vean su imagen. El punto donde está es B. Entonces, dos puntos o punto y coma, como quieran, la velocidad del soporte, que sería B, donde está ese punto donde rota. Si vieron la simulación, el centro de esos discos no se mueven en el eje X ni en el eje Y, solamente está rotando alrededor de ese punto. Entonces, la velocidad de B es igual con 0 y estamos en milímetros por segundo. Al igual también que la velocidad de ese punto O que le pertenece al otro sistema de color naranja, que sería el disco S, es igual a 0 milímetros por segundo. Son soportes los dos. Los dos son soportes. Entonces, pues no permite más que la rotación. Listo. Vamos entonces a hablar del sistema que rota. Ese sería el sistema BP. BP son dos puntos del sistema que está rotando, es decir, el disco D, dos puntos. Lo voy a marcar con el color verde, como lo hicimos la vez pasada. Y ahí está. Respecto a velocidades, pues vamos a calcular. La velocidad del punto de unión, que sería el P, es igual a la velocidad dato, que sería el punto B, su soporte, más omega PB, que gira alrededor del vector K y por su vector de posición P respecto de B. Listo, ya está. ¿Cuál de ellas conozco? Bueno, pues esta la conocemos, vale 0. Esa omega que tiene subíndices P y B es a lo que llamamos omega D, porque P y B son parte del disco D, ¿sí? P y D son dos puntos del disco D. Por eso lo llamo omega D. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto gira alrededor de K. Ahorita sustituyo los datos y por el vector de posición P respecto de B. Muy bien. ¿Cuánto vale omega D? Nos dice que es 10 positivo. 10K.
gira en sentido antihorario, y el vector de posición es P respecto de B. Vamos a poner el dibujito y vamos a trazar ese vector B de P respecto de B. La punta de flecha estaría en P y el inicio estaría en B. Entonces sería un vector que sería en esta forma. Tiene de magnitud 50 milímetros. El ángulo con respecto a la horizontal del lado derecho es 135, pero con respecto al lado izquierdo hablamos de ¿cuánto? ¿Cuánto nos falta para los 180? ¿Cuánto? $45 grados, muchachos. Entonces aquí vamos a poner esos 45 grados. Déjenme ver si puedo ponerlo con un texto. Entonces aquí tenemos 45 grados. Ahí están los 45 grados. Entonces, ¿cómo pondría yo aquí? Bueno, pues serían menos 50 milímetros por el coseno de 45 grados en I y más 50 por seno de 45 grados en J. Listo. Dejamos de compartir eso. ¿Sí se ve bien? ¿Se alcanza a observar bien? Si no, para bajar su imagen la pongo más arriba. Listo, sí. Entonces ya sé que hay una componente negativa en I y componente positiva en J. Vamos a colocar entonces abajo la velocidad hasta el momento de P, que es el punto que une a los dos sistemas, sería 10K cruz negativo. 50 coseno de 45 nos da 35.3553 en I. Y más 35.3553 en J. Listo. Multiplicando, pues ahí tendríamos que serían 300 negativo 353.553 en I más 353.553 en J. Ya tengo el primer resultado de la velocidad de ese punto que está apenas quiere entrar o está haciendo apenas contacto con ese disco llamado S. Aquí tengo la ecuación 1 lista para al rato que la necesite sustituir. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Observamos del lado derecho ya el sistema que solamente rota, pero del lado izquierdo tengo la cruz de Génova, que sería el sistema que tiene integrada las ranuras. Es decir, alguien va a estar haciendo contacto y dándole movimiento intermitente a ese sistema. Entonces ahí estaría el sistema que rota. Profe, Mandé. creo que en el anterior era K por J menos I. Ah, sí, espérame. Qué bien que te diste cuenta. Aquí sería K por I, J. Ah, sí, cierto. Perdón. Es J y aquí sería menos I. Pensé que era una constante. Como di clase el otro grupo de mecanismos, estábamos haciendo, ya vamos un poquito más adelantados, entonces estábamos haciendo un ejemplo donde una constante por el vector I y vector J. Pero bueno, no es justificación, pongamos atención. Ahí está. Ahora sí está bien, compañera. K por I y este negativo, negativo en J, K por J, negativo y por este negativo. Perfecto, gracias. Sistema que rota y tiene contacto deslizante. Ese sería el que tiene a los puntos llamados O y el punto P. Acuérdense que P también le pertenece porque está a contacto. Ese es decir, el disco S. Así se llama en este problema, disco S. Tiene el punto O, que es el apoyo del disco del lado izquierdo, y el punto P, que es el que lo une y le da el movimiento intermitente.
Listo, ya está. Y aquí le vamos a poner. ¿Qué ecuación voy a poner para velocidades? Pues la que ya conocemos. Velocidad de P es igual a la velocidad del punto D. No, es el punto O. O más omega PO, que multiplica el vector de posición P respecto de O, más R punto P respecto de O. Ok, acuérdense, la velocidad del punto de dato, la velocidad relativa y la velocidad radial relativa también. Radial y esta es una velocidad tangencial. Bueno, ya tenemos las dos. La diferencia con este sistema es que aquí no se le agrega porque este sistema solamente rota. Aquí rota y tiene un contacto deslizante, que sería el punto P, que está empujando al disco S en las ranuras. Entonces, bueno, vamos a hacer el cambio. ¿Cuál cambio, profe? La velocidad del punto O, como es soporte, vale 0. Aquí lo tenemos en este punto, velocidad de O es igual a 0. Omega P y O. P y O son parte de quién? P y O son dos puntos del disco S. Entonces aquí le voy a colocar el subíndice S. Alrededor de K, cruz, y el vector de posición P respecto de O. Bueno, ese vector de posición voy a tener que usar un poco de trigonometría, puesto que me va a costar trabajo el encontrarlo. Tendré que analizar un triangulito. Ahí está el triángulo. ¿Cuál sería el triángulo? Bueno, por un lado, tengo un punto. Ese punto es el punto O, parte del sistema que rota y desliza, que es su soporte. Hay una línea imaginaria horizontal hasta el punto que es el soporte del disco D, que es el disco de color gris. Con 135, más o menos 45 grados con respecto a la horizontal izquierda, voy a trazar a ese vector que llamamos el punto P y el punto B. Aquí está el B, aquí está O. Este vale 50 milímetros. Ahí lo ven ustedes en la cota. Y le llaman R mayúscula. La distancia que tenemos aquí es por la síntesis, es decir, por el diseño y la geometría de este mecanismo, para que tenga 4 ranuras, tiene que tener L igual, como dice arriba, raíz de 2 por R. Eso me daría raíz de 2 por 50, donde L me daría ¿cuánto? Pues lo vamos a calcular. Raíz de 2 sería, ok, por 50 nos daría 70.710.6 milímetros. Ya tengo esa dimensión. Ok. Voy a dejar de compartir para que lo vean. Ahí está. Ya tengo el punto B, el punto P. Aquí tenemos 50, perdón. Aquí tengo la distancia que debe de ser por fórmula, raíz de 2R, que serían 70.71 milímetros. Perdón. Ahora me llaman en esta ecuación, ¿cuál es el vector P respecto de O? Unimos a P y a O, ponemos la punta de flecha en P y este sería el vector de posición P respecto de O. Con un ángulo teta, este ángulo vale 45 grados. Listo. No, este no es de 90, ¿eh? Ojo ahí. Aquí yo estoy fuera de escala. Posiblemente esté más inclinado, no lo sé. Pero ahí estoy fuera de escala. No es un ángulo recto. Aquí se ve como si fuera recto, pero no lo es. Aquí voy a tener que calcular este ángulo al rato, si no necesito, le voy a llamar gamma. ¿Con qué ley
podré calcular este vector posición si tengo el ángulo entre dos lados conocidos. Bueno, pues con ley de cosenos. Y con ley de cosenos tendría que el vector de posición P respecto de O sería la raíz cuadrada de uno de sus lados, 50 al cuadrado, más el otro lado, 70.7106 al cuadrado, menos 2 por 50 por 70.7116 y por el coseno de 45 grados, que es el ángulo entre los dos lados conocidos. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto les daría R respecto de O? ¿Cuánto les da? Vamos a calcularlo. Serían 50 al cuadrado más 70 a ver si lo alcanzan a ver. 7106 al cuadrado menos 2 por 50 por 70.7106 y por el coseno de 45 grados y a eso lo elevamos a la 0.5 y me da 50 milímetros. ¿Qué concluimos entonces ahora sí? Los dos discos tienen el mismo radio. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale teta? ¿Cuánto valdrá teta? Si digo seno de 45 es a 50, como seno de teta es igual a 50, entonces decimos que teta vale también ¿cuánto? 45 grados, ¿no? Ahora sí. 45, 45, y entonces aquí sí es de 90. Ahora sí. Pero antes no podíamos concluirlo hasta que no verificáramos eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, pues entonces, ¿dónde me quedé? En el vector de posición P respecto de O. No sabía cuánto vale, ahora sí. Si es este vector, va a tener una componente en X positiva y una componente en Y positiva. Entonces aquí sería 50 por el coseno de 45 grados en Y más 50 seno de 45 grados en J. Más, y voy a colocar aquí una flechita para continuar en la parte de abajo. Ese más que me indica, aquí lo voy a poner el R.P respecto de O, para que no se me vaya a olvidar. Y voy a transcribir aquí abajo todo. Continúa. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Todo bien, profe. Vamos bien. Entonces aquí vamos a poner la velocidad de P hasta el momento sería omega S. Omega S. K. Cruz. 50 coseno de 45 ya lo habíamos determinado, ¿no? Nos da 35.355.3 en I. Más 35.3553 en J. Listo. Ya tenemos esto acá. Ahora, más. No conozco la magnitud de este vector. Lo que pudiera conocer es hacia dónde se dirige. ¿Hacia dónde creen que se va a dirigir? Pues hay que suponer un poquito. A ver, si gira el disco D de color gris, disco D del lado derecho, si está girando con una velocidad de 10 radianes por segundo en sentido contrario a las manecillas del reloj, el punto P entra en la ranura. Es obvio entonces que el disco de color naranja, el disco S, va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Pero el punto P va a irse hacia adentro o va a salir de la ranura. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a ir hacia adentro o va a ir hacia afuera?
si gira el disco en sentido contrario a las manecillas del reloj? Pues se ve rápidamente que va hacia dónde. Hacia adentro, ¿no? Si va hacia adentro, entonces, ¿qué componente tendría ese vector radial? ¿Qué componente tendría? Bueno, en I sería negativa, pro. Y en J, ¿cómo sería? Negativa también, porque cae en el tercer cuadrante ese vector de color rojo. ¿Cómo sería aquí? Menos el coseno. ¿Y cuál sería el ángulo con la horizontal o con la vertical del lado horizontal del lado izquierdo, vertical de la parte baja o del eje de las Y que está en la parte de abajo? Pues sería 45, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí podría decir, con este dato de menos 45 digo que se está acercando a O, ese vector o ese punto P se está acercando con ese vector velocidad axial, perdón, velocidad axial porque va a lo largo del eje axial de esa ranura. Hacia O se dirige y tiene componente negativa y pues con la relación del ángulo sería el coseno de 45, la magnitud ya está fuera del paréntesis. Y menos seno de 45 grados en J. Listo, ya terminé con esa ecuación. Ahora lo que hay que hacer pues es una serie de procedimientos algebraicos, que es lo que vamos a hacer ahorita. La velocidad de P sería igual 35.3553 omega S, que gira alrededor de K, perdón, K por I sería J. Ya lo multiplicamos. Como lo teníamos hace rato, en J. Ahora sería K por J negativo. 35.3553 omega S en I. Ya está multiplicado. Ahora sería más por menos me daría ¿cuánto? Negativo. Muy bien. Coseno de 45, ¿cuánto nos da? 0.7071, ¿no? Entonces, sería 0.7071 por la magnitud de ese vector de velocidad axial P respecto de O en I y menos 0.7071 seno de 45 y coseno de 45, pues es lo mismo P respecto de O en J. Ya tengo la ecuación que llamamos la ecuación 2. Ya tengo la ecuación 1. Las dos están igualadas del lado izquierdo a la velocidad del punto que une a los dos sistemas, que es P. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Igualar y despejar por componentes en I y en J. Esa sería la ecuación número 2. Ya tenemos aquí la de 2 y la ecuación 1 arriba. Apenas alcanza a ver la ecuación 1 arriba. Voy a marcar las componentes en I con todo su signo de la ecuación 1, de la ecuación número 2, y con verde las de J de la ecuación 2, primero, que lo tengo más cerca. Componentes en I. ¿Ya lo hicieron ustedes? De la ecuación 1 tengo nada más una en I, una en J. De la ecuación número 2 tengo dos componentes en J y dos componentes en I. ¿Sí? ¿Sí les dio igual?
Se supone que ustedes no lo están copiando, lo están haciendo paso por paso, nada más van guiándose un poquito, y ustedes van haciendo sus cálculos, para que no estén esperanzados a que alguien avance, para que ustedes puedan avanzar, traten de trabajar solitos. Ya después vamos verificando entre los dos, pero poco a poquito. Bueno, pues entonces vamos a igualar. Igualando ecuación 1 y la ecuación 2, y voy a separar en I y separamos en J. En I, ¿a quién tendríamos? De la ecuación 1, observen la ecuación 1, de ahí tenemos menos 353.553. Ya está la primera. De la ecuación 1 en I, ya la tengo. En J, ¿quién tengo? En J tengo menos 353.553. Igual, los dos están igual, ¿no? Las componentes en I y en J son iguales. ¿Por qué? Porque el ángulo es de 45 grados, la magnitud es 50. No hay ningún problema. Verifiquen la que está aquí. Las dos, la de J es negativa y el mismo valor que la de I. Muy bien. Ahora, de la ecuación 2, esto es igual y esto es igual. De la ecuación 2 en I, ¿quién tenemos? Menos 35.3553 omega S menos 0.7071 R punto P respecto de O. Y aquí tendríamos a 35 punto, los mismos valores, nada más que con signo contrario, omega S, y menos 0.7071 R punto P respecto de O. ¿Qué nos va a dar este sistema a la hora que lo solucionemos? Si es un sistema que tiene dos discos del mismo radio, ¿qué nos dará? Bueno, pues vamos a solucionarlo. Solucionando este sistema con nuestra calculadora. Vamos a ver, modo 5.1, tenemos menos 35.3553 menos 0.7071 menos 353.553 35.3553 menos 0.7071 y menos 353.553. ¿Cuánto nos da? No nos dice, la primera incógnita vale 0. ¿Quién es la primera incógnita? Omega S. Vale 0 radianes por segundo. No rota. Es obvio, apenas va a entrar el punto P en ese disco, entonces está quieto. Y es la condición que nos estaban pidiendo. Muy bien. Y la otra variable me dice que R punto P respecto de O me dio positiva, significa que si se acerca al punto O, vale 500 milímetros, dirigiéndose hacia el punto O con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal del lado de este izquierdo. Ya tengo los dos resultados aquí. Velocidad angular y velocidad radial relativa del punto P que le pertenece a los dos sistemas y el punto O que le pertenece al sistema que tiene contacto deslizante. ¿Sí les quedó así? Si se fijan, es algo sencillo, no importa lo aparatoso que se ponga el problema, no importa, nada más hay que verlo como quién está rotando y quién tiene esa ranura que obliga a que alguien la mueva y se detenga, o que tiene contacto deslizante dentro de su frontera o de su parte interna de como eslabón. Fuera de ahí todo lo demás es un triángulo, trigonometría, aplicar las dos ecuaciones, igualarlas y se acabó. Bueno, pues entonces ahora haremos el cálculo de aceleraciones. ¿Por qué el de aceleraciones no nos lo pedían? Porque a lo mejor lo dejan
al alumno para que en el problema él descifre si lo necesita o no. Si está el disco quieto y de pronto se le da movimiento, entonces su velocidad inicial es angular es 0 y la velocidad final pues va a ser la que nos dé el valor. Si valor de una velocidad respecto a la final y la inicial son diferentes, entonces hay una aceleración. ¿Y cuánto vale esa aceleración? No la preguntan, pero si la voy a diseñar este mecanismo, tengo que saberla. Porque la aceleración, si es angular, pues me va a dar ciertos parámetros con el momento de inercia de masa para saber cuál es la masa que estamos moviendo, para saber la inercia, para saber las fuerzas en los soportes, para poder diseñar todo el mecanismo con ayuda de análisis de esfuerzos, con ayuda de la síntesis del mecanismo, con ayuda de propiedades mecánicas de los materiales, para saber si va a aguantar ese movimiento tan elevado o no de aceleración angular. Bueno, en aceleraciones, ¿qué conocemos? Pues lo mismo que en velocidades, que la aceleración del punto B será igual a la aceleración del punto O, que va a ser igual a 0 milímetros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Por ser soportes. Vamos a colocar bien esa letra O para que lo vean ustedes. Ahí está, O. De ahí partimos. Nos están diciendo que la omega D, el disco gris, el del lado derecho, es constante. Entonces, eso indica que su velocidad angular, alfa D, será igual a 0 radianes por segundo al cuadrado. Listo. Nos dice que es constante, ya tenemos otro dato. Bueno, pues de ahí vamos a irnos otra vez al sistema que rota y luego al sistema que rota y desliza. De igual forma, colocamos la nota. Vamos a moverlo aquí. Para que lo vean bien. Ahí está. Nota. Sistema que rota. Es el disco D. Ya sabemos que involucran al punto B y al punto P. Vamos a marcarlo como lo hicimos hace rato. De aceleraciones, ¿cómo le ponemos la ecuación? Bueno, pues la aceleración del punto desconocido, que sería el punto P, el que une a los dos sistemas, es igual a la aceleración de ese soporte, o del punto donde está el soporte, más alfa P, PB. En aceleración angular ni en velocidad no lleva diagonal, nada más los variables. Bueno, las letras PB, que gira alrededor de K, cruz, vector de posición, P respecto de B, menos omega cuadrada, PB, punto, vector de posición, PB respecto de B. Ahora sí. ¿Cuánto vale esta aceleración por ser un soporte? 0. ¿Cuánto vale todo este término? Porque alfa de PB, que es igual a alfa S, porque P y B son parte del disco, no es cierto. Este es D. Perdón, ya le puse yo la letra S, es D. Ahí vamos a poner la letra D. Esa letra D, como lo pusimos arriba en los datos, vale 0, entonces se anula completamente. Esa alfa D, que es igual a alfa PB, porque P y B son parte del disco D, vale 0, pues por lo que quieran vale 0. Bueno, pues entonces esto resulta que es menos, ¿cuánto vale omega PB? Que sería igual a ¿quién? A omega D. ¿Cuánto vale? Omega D, lo conocemos, es dato, vale 10. No importa su valor si es negativo o positivo porque va al cuadrado. Punto. El vector de posición, se llamado P respecto de B, lo volteamos, lo vemos en
no lo volteamos, perdón, lo vemos en el cálculo de velocidades, sería menos 50 coseno de 45, que nos dio menos 35.3553 en I. Y también más 35.3553 en J. Listo, ya tenemos ahí. Esto. Ahí está. Estos dos se eliminaron por ser soporte y porque pues, la velocidad angular es C. Entonces aquí, este es B. ¿Sí se alcanza a ver que es B o parece una letra D? Es una B. Listo, ya está. Bueno, pues entonces vamos a calcularlo. La aceleración del punto P tendría dos componentes, una en I y una en J. ¿Y cuánto sería? Negativo por negativo sería positivo. 10 al cuadrado serían 100. Por este valor me quedaría 35.53. Si yo multiplico 100 por esto, recorro dos lugares el punto y me tocaría que sería I. Y negativo 35.53 en J. A ver, revisen si no me equivoqué, por favor. Y esta sería la ecuación con los datos para la ecuación 3, que voy a calcular ahorita la ecuación 4 y poder igualar. ¿Sí les quedó así, Erendira? Profe. Mande. Ok, Genia, ¿sí te quedó? Sí, profe. Ok. ¿Quién más? Karen, ¿sí te quedó así? 11. Sí, profe. Luis, Carranza, Javier. Es positivo en J, ¿no? El positivo al J, vamos a ver. Aquí sería negativo por positivo, negativo. Negativo por negativo, positivo. Sí está bien los signos, ¿no? Aquí no tiene K, ¿eh? No está acá. Entonces aquí es negativo por positivo, negativo. ¿Sí? ¿Sí, compañero? ¿O sigue habiendo duda? Sí, ya. Ok. Bueno. Ok, vamos. Ahí tapamos esto para que no se nos vea. Ahora, voy a colocar el sistema que rota y tiene contacto deslizante. Sistema. Ok. Déjenme poner silenciado. Ya está. Ok, sistema que rota y tiene contacto deslizante. Ya concluimos del análisis en velocidades que fue el disco del lado izquierdo, el disco S. Los vamos a marcar para que tengamos la referencia y no estemos buscando a la hora de estar encontrando la ecuación en otro lado. Ahí está el disco que rota y desliza. Entonces vamos a plantear aceleración del punto P, que sería el punto que une, pero ahora la aceleración del otro punto que se llama O. Recordando lo que habíamos dicho, que la aceleración de O también vale 0, que es el otro soporte. Entonces, más alfa PO alrededor de K por su vector de posición, P respecto de O, menos omega cuadrada PO punto vector P respecto de O. Y hasta ahí se quedaría si situadamente rotara, pero como tiene contacto deslizante, se le agrega R punto P respecto de O y más 2 veces omega PO que gira alrededor de K, producto cruz R punto
P respecto de O. La aceleración o componente de Coriolis y la aceleración axial, relativas. Del punto fijo, perdón, del punto móvil con respecto al punto fijo donde estamos, que es el sistema fijo, el soporte, ¿no? Y cómo se mueve P hacia nosotros o se aleja. Bueno, ahí está la ecuación que es el sistema que rota y tiene contacto en todo momento y se desliza ese contacto. Bueno, pues les ayudo. Esta vale 0. Ya, esa es toda la ayuda. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos, Karen? No te duermas, Karen. ¿Qué más hacemos, Karen? No me estoy durmiendo. Ah, bueno. ¿Qué hacemos, Ulises? Pues vamos a decir aceleración de P es igual. Esta que está aquí, acuérdense que P y O es parte de ¿quién? ¿De qué disco? Del disco S. Muy bien. Omega PO, ¿quién es? P y O, obviamente omega S. Ya lo conocemos. Aquí también esta es igual a omega S. Entonces, para que no vuelva a escribir yo todo el texto, ya sabemos que es omega S y alfa S, según sea el caso. Bueno, vamos a ponerlo entonces más abajo para que lo tengamos presente. Sería, ¿cuánto vale alfa S? No lo conocemos porque no lo preguntan, de hecho. Vamos a dejarlo expresado y vean, es positivo, está expresado positivo. Entonces, si nos da un signo contrario, significa que va en sentido positivo, sería en sentido antihorario. Si me da el signo contrario negativo, significa que va en sentido horario. Y eso es lo que vamos a esperar, porque se mueve en el sentido horario, dado que el disco D se mueve en sentido antihorario. Tiene que engranar o articular. Pero vamos a ver qué nos dice. ¿Cuánto valdría el vector P respecto de O? Observando el cálculo por velocidades, nos dice que era 50 coseno de 45. ¿Y eso cuánto es? Bueno, 35.3553 en I más 35.3553 en J. Listo, ya está. Menos, ¿cuánto vale omega S? Omega S la determinamos. Sí, ¿vale cuánto? Este término, ¿cuánto vale? Todo este término vale 0. ¿Por qué? Omega S vale 0. 0, por lo que ustedes quieran, se va. 0. Entonces aquí, adiós. Más este vector aceleración axial, lo voy a suponer como en velocidades que se dirige hacia el punto O. Voy a suponerlo, es decir, que va a tener una inclinación coseno de 45 negativo en I y negativo en J. Como lo hicimos hace rato, con la velocidad, supusimos que va hacia O. Pusimos esta componente negativa en I y negativa en J, que significa que va hacia el punto O. Entonces voy a colocar aquí R, la aceleración, yo también voy a suponer que va en ese mismo sentido, menos coseno de 45 grados en I y menos seno de 45 grados en J. Listo, ya tenemos este término. Me falta este. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuánto vale omega S? 0. 0. 2 por 0, 0. 0 por lo que sea, 0. Entonces todo esto término vale 0. Hasta ahí, entonces sería la ecuación. Vamos a calcularla. Entonces diríamos AP es igual 35.3553 alfa S K por I J menos 35.3553 alfa S en I menos 0.7071 R doble punto P respecto de O en I y menos 0.7071 R doble punto P respecto de O en J. Ya tengo a lo que llamamos la ecuación que voy a necesitar, que sería la ecuación número 4.
Ya lo tienen aquí, a ver si lo alcanzan a observar, a ver, pues a descubrir, porque no sé si alcancen a observar. Si no, alejo un poquito la cámara. Permítanme, déjenme alejarla un poquito, levantarla. Permítanme. Voy a subirle un poco y el soporte. Ahora sí, se ve mejor, ¿verdad? Está muy cerca. Ok, ahí está. Oh, profe, hubiera hecho eso al principio. Pues sí, pero yo como estoy aquí en mi zona de confort, pues yo sí veo bien, pero ustedes a lo mejor no. Vamos a señalar en la ecuación 3 a la componente ni. En la ecuación 4 a la componente ni o componente semi. A la componente en J, ecuación 3, y las componentes en la ecuación 4. Este procedimiento me ayuda como ingeniero a ser paciente y a ir paso por paso, metódico. Y si estamos acostumbrados a hacerle las cosas al ahí se va, pues no. O las hacemos bien, si no nos equivocamos, no sacamos el resultado, nos va mal, salimos mal. Y a ver, eso es lo que me gusta de esta materia de mecanismos, al igual que de otras materias. Vibraciones mecánicas, diseño de elementos de máquinas biomiméticas, que es una materia muy interesante que estamos trabajando. También algo mejor biomateriales, porque son materias integradoras de varios conocimientos, de varias disciplinas o materias que vimos en el pasado y que a veces no vemos plasmado en qué se aplica. Por eso me gustan estas materias. De hecho, ha habido veces que falta algún profesor de alguna de estas materias, de alguna o de varias, y se hace la invitación a profesores de toda la institución, de todo, primero todo el plantel, que sería Quiupita, luego profesores, si no hay quien pueda dar la materia, profesores de otras carreras semejantes o afines, y si no hay, pues obviamente se busca ya en otras instituciones para ver quién pudiera impartir la materia. Y normalmente las materias integradoras, no muchas personas se atreven a dar la materia. No digo que sea imposible, pero como es integradoras, involucra el conocimiento de varias disciplinas. Entonces, pues, normalmente cuando trabajas en grupos multidisciplinarios, pues tienes esa visión, pero si no trabajas en grupos multidisciplinarios, pues te hace falta eso. Entonces, normalmente quiero estar en mi zona de confort, yo doy nada más matemáticas o nada más física y ya. Pero si voy a hacer aplicación de física, pues ya no, porque ya no soy ingeniero, a lo mejor soy nada más físico, o soy nada más matemático. Entonces, se limita el panorama, no es que esté mal, se limita, pero para poder apretar más, hay que hacer la unión sinérgica también en el personal o en el recurso humano, que serían los profesores. Si quiero un proyecto, entonces multidisciplinario, entonces tiene que haber muchas áreas que interactúen, matemáticas, física, química, biología, y esa unión pues da la posibilidad de materias integradoras como biofísica, biomateriales, sistemas biomiméticos, prótesis biomiméticas, biomecánica, etcétera, etcétera. Entonces, vean lo bonito que es esta carrera. Vamos entonces a igualar en I. ¿A quién tenemos? En la primera ecuación tenemos 3, 5, 3, 5.53 igual. De la segunda, 35.3553 alfa S y menos 0.7071 R.P respecto de A. Ya terminamos la primera. Vamos con la segunda ecuación en J. A ver si no me equivoqué. Menos 35 igual. Y serían positivos ahora 35.3553 alfa S y menos 0.7071 R.P respecto de A. Ya está. Resolviendo este sistema de ecuaciones, ¿cómo nos quedaría? Vamos a resolverlo. Vámonos al 1,1. Bueno,
serían 35 punto, no es cierto. Vamos a cambiar el modo. 5,1, ya está limpio. Es menos 35.3553, enter. Menos 0.7071, enter. 3535.53, enter. 35.3553 menos 0.7071 y menos 35.53 igual. Me da como resultado que la primera sería omega, es alfa S, es igual a menos 100. A ver si les dio eso. Radianes por segundo al cuadrado. Eso indica que serían 100 radianes por segundo al cuadrado en sentido horario. Omega S nos había salido 0, pero alfa S, que es la aceleración angular, me sale 100 en sentido horario. Es obvio, si uno gira en esta dirección, el otro debe de girar en otra. ¿Y por qué si me dio alfa y por qué omega no? Omega inicial vale 0, omega en cualquier otro instante tiene otro valor. Al haber variación en omega, hay alfa. Acuérdense que la aceleración es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Y la otra variable me dice que la aceleración de el punto P respecto de O en ese instante vale 0. ¿Son pulgadas? No, milímetros. Son milímetros por segundo. Ya tengo 1 y 2 resultados. Que no me lo pedía, pero nosotros llevamos más allá el problema. Calculando inciso B y el inciso, perdón por moverlo. El inciso A y el inciso A. Para que ustedes lo tengan listo. Entonces, en ese instante, en el instante que se muestra en que phi vale 135 grados, apenas va a entrar, apenas se va a mover el disco S, por eso está quieto, su velocidad, apenas va a entrar P a esa ranura con 500 milímetros por segundo dirigiéndose hacia el punto O, y obviamente va a adquirir una aceleración en sentido contrario el disco S, y aceleración, pues apenas va a empezar a existir. La aceleración existe, pero la aceleración, en este caso axial, todavía vale 0. Ya después de otro instante, aquí el reto sería para que ustedes de tarea calculen para el ángulo phi igual a 150. ¿Qué pasaría en ese? Pues ya el punto P estaría dentro de la ranura, obviamente variaría el ángulo teta, variarían todos los demás términos, no variaría la distancia de las distancias, valdrían igual un triángulo de 50, 50. No es cierto, sí variaría el triángulo del lado, el RP respecto de O, este sí variaría. Si vale 150 para su tarea, si llegara a valer 150, ¿cuánto valdría este? 30. Si vale 30, ¿cuánto valdría este de acá? ¿Y cuánto valdría? Tendrían que descubrir. Entonces, ¿qué pasaría un instante después cuando valga 180? Esa sería la pregunta. ¿Qué pasa? Ahora imagínense un problema ya real. El ángulo teta lo vas a llevar desde 0 grados con el sentido antihorario, desde 0 hasta 360, variándolo 10 grados, 10 grados, 10 grados, para que puedas trazar las curvas de comportamiento de velocidad y de aceleración. Pero ¿para qué hacerlo? Sería muy tortuoso. ¿Para qué hacerlo así? Mejor utilizo el programa de Working Model, ¿no? Y en Working Model es más fácil. ¿Verdad, Adrián? O pues hacemos el cálculo de las ecuaciones, las programamos en MATLAB y podemos graficar ya. Es por eso que nosotros integramos esas disciplinas que aprendimos de programación y pues la podemos armar en lugar de estar haciendo aquí tortuosos cálculos. Háganlo de tarea, ¿qué pasaría en ángulo de 150? Entonces, ¿qué habría de tarea para su actividad 2? El problema 14, que ya les envié sus resultados, y el problema 15, cuando el ángulo phi vale 150 grados. Son los únicos dos problemas
de tarea para cuando hagamos la actividad 2. ¿Cuándo va a ser la actividad 2? Pues ya en el momento que ustedes quieran, cuando se sientan ya bien, seguros. Yo creo que cuando terminen estas tareas van a sentirse bien seguros, porque ya van a entender. Mande. El problema 15 igual, con 150 grados igual hasta aceleraciones, ¿verdad? Sí, hasta aceleraciones. Va. Háganlo. Y el 14, pues obviamente como viene. Ya les mandé los resultados ahorita por el grupo. Háganlos con calmita. Ahorita aprovechen el tiempecito que tenemos. Estamos a buena hora. Tenemos la cuarto de hora falta para que ya sea su terminación de la clase. No sé si tengan otra clase. Háganlo con calmita. Nos toca clase ¿cuándo? El miércoles. Jueves, ¿no? Jueves. El jueves y el viernes. Bueno, el jueves y el viernes ya vemos otro método, un problema sencillo, pero nada más para que ustedes lo vean, que involucra ya no vectorial, ni centros instantáneos. Era como lo hacíamos antes, aplicaciones de cálculo diferencial. Ustedes lo van a ver y me van a decir si no. Entonces, cuando no tengamos este conocimiento o no lo teníamos, usábamos el método gráfico, pero el método gráfico necesitábamos un respirador, lo cambiamos actualmente al método de centros instantáneos, pero antes de centros instantáneos y el método gráfico, había un método que era a base de cálculo diferencial. Vamos a hacer un problemita, nada más es para que ustedes lo vean y observen que nos dan los mismos resultados. Pero para que ustedes contemplen, porque en base a ese cálculo se basan algunos compañeros profesores para control, para poder manifestar las posiciones de un mecanismo y poder controlar por el motor a pasos la entrada o la velocidad de ese eslabón motriz y poder ver qué pasa con los demás eslabones. Quiero, antes que otra cosa, que hagan su tarea y hacer esos dos problemas, pero esos problemas no se incluyen en lo que sería la actividad. La actividad 2 sería solamente vectorial, velocidad y aceleración, nada más, un problema, para que ustedes lo hagan paso por paso. Y estoy platicando con el coordinador, viendo algunos resultados que no les fue muy bien a muchos. De hecho, les voy a mandar la solución de los dos problemas, porque la parte 1 del grupo hizo un ejemplo y la parte 2 hizo otro ejemplo. Se los voy a mandar más al rato o mañana que tengo un chancecito, porque el coordinador pues y yo lo checamos esa información para que se las pueda proporcionar y ustedes ya visualicen cómo se tenía que resolver esa actividad que se llamó actividad 1. Entonces, para que ustedes no tengan problema y quede aclarado cualquier duda. Entonces, estamos platicando los profesores que se dan la materia, tanto en mecatrónica como en biónica, como son en algunos temas semejantes, ¿qué podría hacerse en lo que es la actividad 2? Yo ya les manifesté que tiene que ser vectorial. Hasta ahí vamos. Hay compañeros que quieren hacer vectorial y centros instantáneos de un problema. A mí se me hace mucho, porque en el primer parcial o en la primera actividad ellos aplicaron gráfico. Yo creo que es más lento, van a llegar a menos temas porque el método gráfico pues ya no se utiliza casi. Solamente lo podemos hacer con algún software, entonces sí. Pero ahorita el método gráfico, no, eso no. Entonces, estoy pensando si la actividad 2 la podríamos hacer así como estamos a distancia, para que ustedes puedan estar más tranquilos y no tener que fragmentar el grupo y avanzar más lento, porque me preocupo por el tiempo que nos queda. Acuérdense que ahorita pues tenemos escasamente una semana y fracción para que pueda venir Semana Santa. Y luego Semana Santa pues es una semana sin clase, 3 clases que no tenemos, no nos vemos. Obviamente no les voy a dejar tarea en Semana Santa, porque pues obviamente es para que descansen, para que estén con la familia. Y según algunos profesores, pues sí les dejan tarea. Yo no acostumbro, simplemente repasen lo que hemos visto. Para que entrando de Semana Santa veamos ya ahora sí mecanismos que se utilizan para la transmisión de potencia, pequeños mecanismos motrices en la selección. Vamos a ver bandas, cadenas, y si acaso alcanzamos a ver algún diseño para un par de engranes, porque también se utilizan mucho los engranes. Pero estamos definiendo todavía esa parte para ver que vayamos todos a la par, avanzando tanto los profesores de una carrera como de la otra. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Cuándo te gustaría hacer el examen, Karen? ¿Antes de Semana Santa o después? A mí me gusta antes, porque después de vacaciones llegar a un examen, qué hueva, la verdad, no me gusta.
Ay, ¿Mande? no sé. Tú atrévete, tú di, para que los demás te digan, no, ¿cómo, Karen? No, no propongas eso, ¿qué te pasa? No. A ver, Adrián, ¿qué te gustaría, antes o después? No, tampoco sé, profe, depende cómo avancemos. Ay, pues si hacen la tarea y no les queda duda, pues ya van a estar listos. Es un problema muy sencillo. De aceleraciones. Y si quiero portarme buena onda, no lo pongo contactos deslizantes. Pero si quiero portarme mala onda, pongo contactos deslizantes y un mecanismo de unos 5 eslabones. No, ¿verdad? Bueno, vamos a definir ya desavisaría, pero necesito que mejoren esa calificación para que podamos equilibrar ese barco que se está yendo como que a pique de un lado porque nos fue un poquito mal, entonces vamos a jalarlo para que les vaya bien y levanten esa calificación, porque al fin y al cabo es lo que necesitamos, no se trata de reprobar, se trata de aprender. ¿Sí, muchachos? Hagan entonces su tarea y si hay dudas me mandan por el grupo y ya les aclaro. Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que Gracias, tengan profe. bonita tarde, buen provecho si van a comer algo. Gracias, Bye. profe. Hasta luego. Les mando ahorita, Gracias, profesor. les mando imagen, ahorita les mando.